pides a Jesús? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga para ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo, queridos amigos, y creo que este fragmento del Evangelio del día de hoy pues nos marca una pauta que es muy interesante y casi diría que es como un cierre a lo que hemos venido meditando a lo largo de estos días. En la entre semana hemos meditado el Evangelio de San Lucas, ahora estamos meditando el Evangelio de San Marcos. Yo quiero destacar varias cosas. Una, fíjense que el Señor Jesús quiere salir o sale para anunciar la buena nueva. Y hoy aparece algo que ya otras veces había sucedido. Aquellos que seguían a Jesús impedían que otros se acercaran a Él. Ejemplos, pues ahí está Zaqueo. Aquí Bartimeo, no dejan que se acerquen a Jesús. Y ahí están los niños y los papás de los niños que querían acercarse a Jesús y que los apóstoles les impiden acercarse a Él. Qué gran tarea y qué gran compromiso tenemos cada uno de nosotros, porque nos decimos o entendemos que estamos llamados a ser seguidores de Jesús, pero no solamente seguidores, discípulos y misioneros. Aquellos que también salimos a evangelizar, pero muchas veces si no estamos bien formados, podemos ser un obstáculo para que los demás se acerquen, incluso ya estando formados. Fíjense, si hacemos una reflexión y cada uno desde nuestro ámbito, yo como sacerdote, estoy muy consciente que quizás en más de alguna ocasión he sido un obstáculo para que otros conozcan a Jesús. Y que hay muchos sacerdotes que son un obstáculo para que haya gente que no se acerque a Jesús. Pero los padres de familia tienen que ser los primeros que educan a sus hijos en la fe. A veces los padres de familia son el obstáculo para que los hijos se acerquen a Jesús. ¿Acaso no están casados por la iglesia? Sí, entonces ¿por qué los pleitos? ¿Por qué las infidelidades? ¿Por qué la violencia intrafamiliar? Las estadísticas nos dicen que la violencia intrafamiliar ha aumentado en nuestro país. Y sin ver, yo sé que la mayoría de esa violencia intrafamiliar ha sido en hogares de bautizados. Porque muchos de ellos incluso quizás ni siquiera se casaron por la iglesia. Creen en Jesús, están bautizados, se dicen católicos, la INEGI les pregunta, ellos responden, pero en cuanto a seguidores, ahí se quedaron. Y son malos seguidores, porque no dan ejemplo, porque no dan testimonio y se convierten en un obstáculo para que sus hijos se acerquen a Dios. Así podríamos decir también aquel muchacho, aquella muchacha que son católicos y que sin embargo son un obstáculo para que otros jóvenes también se acerquen a Jesús.
Hay algunos que tienen descontrol sobre su vida sexual y entonces, pues, católicos bautizados, ¿verdad? Quizás van al 12 de diciembre, se persignan ante una imagen de la Virgen, pero no han encontrado un control o no han tenido una manera de manejar su sexualidad. ¿Cuántos hombres y mujeres de todas las edades no se amarran la boca y entonces los chismes ahí están? Para ser tan chismoso como esos católicos, yo no voy a misa, dirán algunos. Fíjense qué examen de conciencia nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ay, para sentirme mal, porque soy muy malo, porque soy muy pecador. No, para cambiar de vida. Porque me llama la atención que el texto dice, no dejaban que el ciego se acercara, le decían que se callara. Cuando Jesús lo manda a llamar, entonces ahora sí le dicen, ánimo, el maestro te llama. Como que queriendo quedar bien con el Señor, ¿verdad? Señor, no, yo sí. Bueno, no te preocupes, ojalá de eso seamos tú, aunque sea por quedar bien con el Señor. Pero qué alegría que haya muchos. Yo diría, esa tiene que ser la actitud natural del cristiano. Tenemos que salir a llamar a aquellos que están ciegos y a los que quieren seguir al Señor Jesús. Porque entramos aquí en esta otra dimensión. Yo doy por hecho que tú y yo vemos un poquito, algo vemos, ¿no? Pero hay tantas personas que están ciegas, que no ven la luz del Señor, Hay tantos obstáculos en la vida. Yo ahorita decía tantos católicos, pero también el mundo a muchos les impide ver el rostro de Cristo en la iglesia. Pues aquellos que, ya decía, aquellos que se dicen católicos y no viven como tal. Pero hay muchos que no son católicos y que también viven muy mal. Y hay muchos que despotrican en contra de la iglesia. Carlo Acutis, por ejemplo, él decía, hablar mal de la iglesia es hablar mal de uno mismo. Dicen los jóvenes, tómala papá. Hablar mal de la iglesia es hablar mal de uno mismo. Con esto yo diría que sí, reconocemos las faltas y los errores que hay en todos los niveles de la iglesia, pero si yo soy bautizado y me reconozco precisamente como miembro del cuerpo místico de Cristo, entonces, pues quizás más que andar difundiendo algo que leí en los periódicos, pues mejor agarro, voy y corroboro si es cierto lo que se está diciendo. Un ejemplo, cuando el Papa Francisco autoriza el ministerio para hombres y mujeres, el ministerio de la palabra y el acolitado, entonces los medios dicen, y el Papa abrió el ministerio del acolitado y del lectorado a las mujeres, y algunos se desgarran porque dicen, el Papa está destruyendo a la iglesia y va en contra de las enseñanzas de Cristo. No. Cuando tú lees el documento dice hombres y mujeres, porque antes solamente aquellos que iban a ser sacerdotes tenían la posibilidad de acceder al ministerio sacerdotal a través de el ministerio del acolitado y del lectorado. O cuando aquellos que dicen, pero ¿por qué el Papa habla de ecología y tiene que hablar de Cristo? Bueno, pues lee el documento en donde el Papa dice Laudato Si, y efectivamente habla de Cristo. Y no solamente está hablando de la ecología, el planeta, sino está hablando también de las relaciones humanas. Hay un compromiso con la naturaleza, pero eso también es evangelizar. O como ahora que dice Fratelli Tutti, el Papa, pues los medios dicen y algunas personas, el Papa no se está haciendo masón porque 7 veces utilizó la expresión Iglesia Universal. Ciertamente nuestros hermanos masones, ellos utilizaron esta frase, pero esta frase es mucho más abierta
que la visión pequeña y miope que tienen los masones en cuanto a fraternidad universal. Y la fraternidad universal iluminada desde la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, adquiere el verdadero sentido. Todos hemos sido creados por Dios. De manera general diríamos, todos somos hijos de Dios. Y por lo mismo podemos establecer una fraternidad, porque la humanidad creada por Dios es una. Y entonces pues, tenemos que ser hermanos. La unión hace la fuerza. Claro que hay que reconocer que una gran mayoría de la población o no ha oído hablar de Jesucristo o tienen otras ideas equivocadas o sus propias ideas en relación a Dios y no saben ver como hermanos a los demás. Sin embargo, Cristo vino a salvar a todos. Ciertamente, cuando leemos la Biblia, cuando leemos a San Juan, Él nos va a decir que aquellos que aceptamos a Jesucristo somos hijos de Dios y que a través del bautismo somos hijos de Dios. Esta es una realidad que el Papa no niega, pero que precisamente nos invita a los bautizados, a los que somos hijos de Dios, a que vivamos como hijos de Dios, abiertos a todos, amando a todos, dando testimonio de nuestra fe. De tal manera que aquellos que por nuestras acciones, por nuestras palabras, cierro esto que yo venía diciendo, de tal manera que también el mundo nos presenta situaciones equivocadas sobre el mensaje del Papa y los seguidores de Jesús, aquellos que no están bien formados, se dejan guiar por los criterios del mundo. En cambio, aquel que dice, yo no solamente soy un seguidor, a mí los vientos no me mueven, yo soy un discípulo del Señor. Entonces, y no solamente un discípulo, sino un misionero, se forman y compartimos esto que hoy el Señor Jesús nos dice, la alegría de invitar a muchos para que también conozcan al Señor. Y concluyo señalando el otro personaje que es el ciego. El ciego no veía, pero quería ver. Hay muchos hermanos que buscan aquello que le dé sentido a su vida, aquellos que mientras que hay algunos que ven las fallas y los errores de algunos miembros de la iglesia, hay otros que ven la bondad, el ejemplo, el testimonio y quieren seguir al Señor Jesús. Ese hombre tenía claridad, quiero ver. Hoy muchos hombres y mujeres quieren ver a Jesús. Y tú y yo podemos ser ese medio a través del cual se encuentren con el Señor Jesús. ¿Te das cuenta por qué yo te decía que es como un cierre, como un broche de oro el Evangelio de hoy tomado de San Marcos? Porque a lo largo de estos días San Lucas nos ha guiado por un camino discipular y misionero. Y hoy también Marcos nos estamos mostrando cuál es el camino del discípulo y misionero del Señor Jesús. Comparte la alegría de formarte, adquiere el compromiso de seguirte formando para no solamente ser seguidor de Jesús, sino para ser discípulo y misionero de Cristo. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia, sobre México y el mundo entero.